El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adjudicó las alcaldías de los 153 municipios del país tras la jornada de votaciones del 6 de noviembre, realizadas sin competencia política, bajo un estado policial, con los principales líderes de la oposición en la cárcel y con una alta abstención ciudadana que supera el 82% según el monitoreo del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. ¿Cuáles serán las consecuencias del control absoluto del Frente Sandinista en los territorios a través de las municipalidades? ¿Se consolida de facto un sistema de partido único en el país? Mi colega Elmer Rivas conversó con el exdiputado liberal y analista político Eliseo Núñez sobre estas interrogantes, y esto fue lo que respondió. Eliseo, este 6 de noviembre el régimen consumó otro fraude electoral, otra farsa electoral con el que se adjudicó 153 alcaldías del país. ¿Era algo predecible o se esperaba que compensaran a los demás partidos zancudos, colaboracionistas? En lo particular, yo no creí nunca que nos compensaran. Sí, realmente, lo que para mí marcaba esto era la decisión entre caminar hacia el partido único y mantenerse como hegemónico. Yo siempre aposté a que ellos iban a buscar el partido único porque es más cómodo. Ortega, una de las características que tiene es muy arrogante, o sea, él cree ser la solución total del país. Entonces, él cree que su partido es el partido que tiene que darle todas las soluciones y que el Nicaragua no puede vivir sin el Frente Sandinista y el Frente Sandinista no puede vivir sin él. Es una cadena lógica que él ha elaborado mediante la cual sostiene la concepción de su dictadura. Por otro lado, él está, y eso hay que remarcarlo, en un proceso de sucesión dinástica. Los procesos de sucesión dinástica abren vulnerabilidades y entonces él está ahora consiguiéndose, digamos, blindarse previo a la última etapa de este proceso, en el que vamos a ver o a su esposa o a Rosario o a uno de sus hijos con la herencia del poder, tal cual fuese que les esté dando una moto o un carro, pues que se lo dejó el padre a sus hijos. ¿Y qué representa para los nicaragüenses el nuevo control absoluto de los territorios por parte de la dictadura? La autonomía municipal venía en un retroceso enorme y lo que representa ahora es que muchos territorios que tenían un vínculo con las alcaldías mucho más fuerte que el que puedes tener en el área urbana, van a tener sesgo político para conseguir cosas del día a día de lugares de ganadería, por poner un ejemplo, en el que el sello, las cartas de venta y todo lo que las alcaldías procesan para este tipo de rubros ahora va a tener un sesgo político y le va a dar ventaja a quienes están a favor del partido sandinista. Es decir, viene una etapa en que el Frente Sandinista va a querer cambiar la correlación de fuerzas real, porque ahorita la correlación de fuerzas le es desfavorable y lo que hicieron fue robarse la alcaldía. Pero ellos van a intentar cambiar esa correlación de fuerzas real a costa de chantaje a productores, de chantaje a comerciantes adentro de cada uno de estos municipios. Según el Observatorio Independiente Urnas Abiertas, la abstención ciudadana fue de un 82.7%, superando incluso a las de las votaciones del año pasado en 2021. ¿Tiene algún impacto esto para la dictadura, el rechazo popular a estos comicios electorales? El impacto lo puedes ver en dos momentos. El primer momento de la mayor abstención que ha venido registrando Nicaragua, que fue en el 16, donde ves a un Ortega en las elecciones donde él sale electo para el penúltimo periodo que ha ejercido, con una cara fúnebre, junto con Rosario, dar mil explicaciones. Y el segundo momento es este, donde él sale y lo único que repetía era de que la participación había sido alta. Es decir, ellos saben que la abstención es sinónimo de rechazo. La abstención puede ser sinónimo de los dos extremos en política, porque estás muy tranquilo con el sistema de gobierno y entonces no ves razón para participar porque te da lo mismo quién gane, vos sentís que las cosas van a seguir bien, o porque rechazás totalmente a quien está organizando esos comicios y que crees de que lo que vas a ir a hacer es a desperdiciar tu voto y de alguna manera indirecta darle soporte a la dictadura. Entonces él sabe que esto es rechazo
y él trabaja en función de eso. Por eso vamos a ver que la represión va a aumentar ahorita, el chantaje va a aumentar y el discurso de que el bien común solo es posible con él también lo va a remarcar, porque él lo que necesita es someter a la población y vender la idea de que la prosperidad solo puede llegar al nicaragüense bajo su concepto de gobierno y que la democracia no genera ningún tipo de prosperidad. Ortega incluso lo decía ayer en su aparición pública que prácticamente la población no tenía otra alternativa que votar por el Frente Sandinista. Antes de estas votaciones, habían 11 alcaldías que no estaban en manos del FSLN y que han sido históricamente opositoras. ¿Qué efecto tiene la imposición de la dictadura en estos territorios? Es el que te decía, o sea, va a haber chantajes al productor, al comerciante, y es triste porque realmente en un país como Nicaragua, tan pobre, con un Estado con tan pocos recursos, las alcaldías se convierten en el vínculo entre la administración pública y el ciudadano, mejor dicho, en el único vínculo entre la administración pública y el ciudadano en las áreas más recónditas del país, en esa Nicaragua interior en que llegar a Managua no le es tan fácil. Estás hablando de que el ingreso promedio de un trabajador agropecuario anda en 200 córdobas al día, en su mejor paga. Y que viajar a Managua, por ejemplo, de Ciuna, le cuesta como 500 córdobas más todo lo que va a gastar. Es decir, esta gente para hacer una gestión en la capital necesita invertir casi una semana de trabajo para eso. Entonces las alcaldías se convierten en ese vínculo con la administración pública. Y ahora que estas van a estar sesgadas, que lo que van a tener ahí son enemigos, porque eso es lo que son los sandinistas en esos territorios, el ciudadano va a sufrir muchas consecuencias y se van a crear tensiones en niveles que antes no habían en esos territorios. Vos decías que el régimen avanza hacia la imposición de ese sistema de partido único en Nicaragua. ¿Qué hace falta para que eso suceda y qué consecuencias podría traer para el país? Mira, el régimen ha tenido un comportamiento que yo lo digo paradójicamente elaborado por un liberal, por uno de los padres de la concepción liberal como fue Rousseau. Rousseau decía que ningún fuerte es suficientemente fuerte si no convierte su fuerza en ley y la sumisión en obediencia. Entonces Ortega ha venido haciendo exactamente lo mismo. Primero confiscan los medios de comunicación cuando confiscó, por ejemplo, 100% Noticias. Como vio que no pasó nada, eso lo convierte en la famosa ley que hace para controlar ciberdelitos y todo lo demás y todo lo que tiene. Viene y cierra ONG y las acusa de lavado en el 18. También mira que no pasa nada y entonces hace la famosa ley de agente extranjero. Entonces ahora que ya tiene el control absoluto y que mira que también no va a pasar nada, entonces él va a proceder a lo que ya es la instauración de partido único, que eso es un cambio de sistema. En teoría constitucional eso requeriría de una constituyente, pero no está prohibido en la Constitución, no tiene ningún límite la reforma parcial, es decir, perfectamente lo puede hacer por reforma parcial, aunque doctrinalmente no sea adecuado. Entonces, sucede que ahora para ser partido único tendrían que las elecciones internas del Frente Sandinista convertirse en las elecciones de toda la ciudadanía. Eso es como inscribir a todo el país en un solo partido y que adentro del partido se administran las corrientes y votan y el único partido que existe es el Partido Sandinista. Eso es lo que haría falta para formalmente instituirlo. Yo creo que él va a navegar con el tema del partido único en las vías de hecho todavía por un tiempo más, pero creo que antes de que termine su periodo y en ese proceso de sucesión dinástica va a implantar el partido único como sistema constitucional del país. Hacia eso va. La gente se ve en el espejo de Cuba, que tal vez sea el modelo más cercano al que el régimen de Ortega podría proyectarse. En abril incluso de 2009, Ortega dijo a un medio en Cuba que el pluripartidismo no es más que una manera de desintegrar a la nación, mientras elogió ese modelo político cubano. ¿Es replicable ese modelo en Nicaragua? Mira, Ortega tiene un modelo más parecido al modelo chino que al modelo cubano.
Hay que recordar que él tiene un modelo de capitalismo administrado desde el poder. ¿Qué significa esto? Significa de que él no va a abandonar la ansia de su círculo de enriquecerse a costa de manejar el mercado desde el poder, desde donde él puede tener resortes. Que te pongo un ejemplo de eso. Las importaciones en Nicaragua, con excepción de los grandes importadores, porque digamos, estás hablando de Walmart o de PriceMart, el resto de los importadores del país tienen que ir donde ellos indican que son consolidadoras, como La Payita u otras más, que hacen negocios y que se enriquecen a costa de eso. Entonces, no es el modelo cubano propiamente dicho. Es el modelo cubano tal vez en el tema de represión, en el tema de cierre de libertades y todo lo demás, pero no es el modelo cubano porque en el modelo económico de él es un modelo que los mexicanos llaman capitalismo de compadres o capitalismo de cuates. Si sos cuate mío, hacemos dinero. ¿Qué viene ahora para los ciudadanos, para la oposición? ¿Qué alternativas quedan bajo este escenario de control absoluto? Es insistir. Estos regímenes no caen de la noche a la mañana. De pronto puede haber una oportunidad de que sí lo sea de esa manera, pero lo que vota a estos regímenes es la insistencia. Todas esas cosas que la gente se desespera al verlas, es decir, el discurso, los comunicados, los artículos, las entrevistas, van minando. Y te voy a poner un solo ejemplo de cómo va calando eso en la conciencia. Aún con todo el desprestigio de los partidos políticos, la repetición que se hizo desde el 2008 hasta el 2018 inclusive, de la necesidad de libertades, de elecciones libres, de un país que tuviese un Estado de Derecho, que era el discurso que se sostenía. Ese mismo discurso, obviamente, sin querer darle el crédito a los políticos, pero sí había calado lo suficiente para que fuese casi que el mismo discurso que sostuvo la ciudadanía autoconvocada. Es decir, aunque el emisor no logre liderar el proceso, el hecho de remarcar sobre las cosas correctas funciona y va a funcionar. Hay que remarcar sobre las cosas que son correctas y seguir insistiendo. Aparte de los temas de organización que van a cambiar y van a variar y que la oposición sabrá de qué mejor manera lo hace para no ser víctima de la represión del régimen. ¿De qué depende que sea prolongable el estado de sitio policial o la agonía de una dictadura que no cuenta con el respaldo popular? Depende mucho de cómo administran ellos los recursos que obtienen del extranjero. Por el momento, Ortega tiene gas para todo lo que resta del año y para la mitad del año que viene, con toda la inversión que ha conseguido de parte de organismos multilaterales. Pero en la medida que eso se le vaya reduciendo, Ortega también se le va reduciendo su capacidad de enriquecer a su círculo. Y como te he dicho que este es un modelo más parecido al chino, en el modelo cubano el sacrificio está por descontado, son unos pocos nada más los que tienen alguna ventaja. En este modelo no están dispuestos al sacrificio la mayoría de los que apoyan a Ortega, porque están ahí no por ideología, están ahí porque se enriquecen con él y son demasiados como para sostenernos con un régimen de pobreza como el cubano. Entonces, el tema económico al final va a ser el tema que le va a pegar a Ortega en las narices.